Capítulo 2, séptima parte. Cicerón había abandonado la ciudad, pero fue alcanzado por los mensajeros de sangre. Su cabeza y sus manos fueron cortadas y llevadas a Antonio, quien se regocijó por los horribles trofeos. Y Fulvia, en una rabia de regordeada ira, tomó la cabeza ensangrentada y la sostuvo sobre las rodillas. Y mirando a la cara, derramó un torrente de amarga invectiva contra aquel cuyo rostro era. Y luego, en un perfecto abandono de la furia, arrancó de su cabello su dorado bodkin y lo traspasó a través de su lengua, que tan a menudo, tan exultante y tan vil abusó tanto de sus maridos. Los triunviros llegaron a Roma uno tras otro. Octavio entró primero. Al día siguiente apareció Antonio. Lépido llegó en tercer lugar. Cada hombre estaba rodeado por una legión y su cohorte pretoriana. Los habitantes contemplaron con terror estos soldados silenciosos, tomando posesión de cada punto al mando de la ciudad. Roma parecía un lugar conquistado y entregado a la espada. Durui. Un tribuno convocó una asamblea del pueblo. Vinieron unos pocos y los tres comandantes estaban ahora formalmente investidos con el título de triunviros, y todos los poderes que reclamaban eran conferidos a ellos. 27 de noviembre del año 43 a.C., la noche siguiente se publicó por toda la ciudad este edicto. Lépido, Marco Antonio y Octavio César, triunviros elegidos para la reconstitución de la República, declaran así: la perfidia de los impíos respondió a los beneficios con el odio. Aquellos a quienes César en su clemencia perdonó después de su derrota, nos habían enriquecido y cargado de honores. Nos convertimos en sus asesinos. Nosotros también debemos ignorar los que nos han declarado enemigos públicos, pero percibiendo su malignidad no puede ser conquistada por ningún beneficio. Hemos elegido vengar a nuestros enemigos antes que ser tomados desprevenidos por ellos. Algunos ya han sido castigados. Con la ayuda de los dioses traeremos el resto a la justicia. Estar dispuesto a emprender una expedición contra el parricida más allá de los mares nos ha parecido y os parecerá necesario que no dejemos atrás a otros enemigos. Sin embargo, nosotros seremos más misericordiosos que un exemperador, que también restauró la república en ruinas y a quien aclamó con el nombre de Félix. No todos los ricos, no todos los que han ocupado un cargo perecerán, sino solo los malvados más peligrosos. A estos delincuentes podríamos haberlos agarrado desprevenidos, pero por vuestro bien hemos preferido hacer una lista de proscritos antes que ordenar una ejecución por parte de las tropas en la que los inocentes podrían haber sufrido daños. Esta es, pues, nuestra orden: que nadie esconda a ninguno de aquellos cuyos nombres siguen. Quien quiera que ayude en la evasión de un proscrito será proscrito él mismo. Dejaremos nos traigan las cabezas. Como recompensa, un hombre libre recibirá 25,000 dracmas áticas, un esclavo 10,000, junto con la libertad y el nombre de ciudadano. Los nombres de personas que reciban estas recompensas se mantendrá en secreto. Durui. Adjunto a este documento había 130 nombres de senadores y caballeros que estaban consagrados a la muerte. Casi de inmediato se agregó otra lista de 150 y otras más siguieron en rápida sucesión. Se habían colocado guardias en todas las puertas, se habían ocupado todos los lugares de refugio y se habían cortado todos los medios de escape utilizados. Comenzó la matanza. Los verdugos, armados con las formas prostituidas de autoridad, apresurados sin resistencia y sin obstáculos en la persecución de sus víctimas. Ellos encontraron muchos para ayudarlos en la búsqueda y estimular su actividad. La sed contagiosa de sangre se extendió desde los contratados asesinos a todos los que tenían un antiguo rencor que devolver, un favor futuro para obtener. Muchos cayeron en la confusión, cuyos nombres no estaban incluidos en la lista de proscritos.
Muchos borraron una deuda privada con la sangre del acreedor. Ladrones y asesinos se mezclaron con el partidario amargo y el enemigo privado. Mientras el asesino llevaba la cabeza de su víctima para fijarla en un pico ante la rostra y reclamar recompensa ofrecida, los chacales de la masacre entraron en la casa sin inquilino y se hartaron de botín. Medieval. Cuando se agotaron los nombres de las listas publicadas y todos sus enemigos políticos habían sido asesinados, los triunviros publicaron otra lista, no de más para ser ejecutados, sino de aquellos cuya propiedad debería ser confiscada. Cuando esta lista se agotó, entonces todos los habitantes de Roma e Italia, ciudadanos y extranjeros, sacerdotes y libertos, que tenían posesiones que ascendían a más de $20,000, se vieron obligados a prestar a los triunviros 1/10 parte de todas sus posesiones y dar 1 año de sus ingresos además. Luego, harto de sangre y rapiña, Lépido, por el triunvirato, anunció al Senado que la proscripción había terminado. Octavio, sin embargo, se reservaba el derecho a matar un poco más y declaró que el único límite que había fijado a la proscripción era que debería ser libre para actuar como le placiera. Suetonio. Luego, el adulador Senado votó a las coronas cívicas del triunviro como salvadores de su país. A principios del año 42 a.C., Antonio y Octavio, dejando a Lépido al mando de Roma e Italia, partieron hacia el este para destruir a Bruto y Casio, los asesinos de César. Pero era verano, cuando reunieron a todas sus tropas en Macedonia. Bruto y Casio, con sus fuerzas unidas, habían regresado a Asia Menor en Europa. Los dos ejércitos se encontraron en Filipos, en Macedonia. Las fuerzas de Bruto y Casio eran alrededor de 100,000 y las de Antonio y Octavio alrededor de 120,000. 2 batallas con 20 días de diferencia se pelearon en el mismo terreno. En la primera, Casio perdió la vida y en la segunda, el ejército de Bruto fue aniquilado y el propio Bruto cometió suicidio. Ahora era necesario pagar a los soldados el dinero y ponerlos en posesión de la tierra que se les había sido prometida cuando se formó el triunvirato. Una suma a cada uno se le había prometido, el equivalente a $1,000 por soldado. Y como ahora había 170,000 soldados, se requirió una suma equivalente a $170 millones. Antonio asumió la tarea de obtener el dinero de la riqueza de Asia y Octavio la tarea de desposeer a los habitantes de Italia y de repartir sus tierras y ciudades entre los soldados. La palabra de Antonio al pueblo de Pérgamo describe la situación tanto en Italia como en todos los países de Asia. Les dijo: ustedes merecen la muerte por rebelión. Esta pena la remitiré, pero quiero dinero, porque tengo 28 legiones que con sus batallones suman 170,000 hombres, además de la caballería y los destacamentos en otros cuarteles. Les dejo para concebir qué masa de dinero debe ser necesaria para mantener tales armamentos. Mi colega se fue a Italia a dividir su suelo entre estos soldados y expulsar, por así decirlo, a los italianos de su propio país. Tus tierras no las exigimos, pero en su lugar tendremos dinero. Y cuando escuche cuán fácilmente, después de todo, estaremos contentos, ustedes estarán satisfechos de pagar y salir de una vez de nosotros. Exigimos únicamente la misma suma que ustedes han aportado durante los 2 últimos años a nuestros adversarios, es decir, el tributo de 10 años, pero nuestras necesidades nos obligan a insistir en recibir esta suma dentro de 12 meses. Medieval. Como el tributo se redujo mucho, cuando llegó en las arcas de Antonio, se dobló la tasa y se ordenó que se pagara en 2 cuotas el mismo año. A esto la gente respondió: si nos obligas a pagar el tributo 2 veces en un año, danos 2 veranos y 2 cosechas. Sin duda también tienes el poder para hacerlo.
pero en lugar de considerar la angustia de la gente por las más gravosas exacciones, Antonio rodeó el mismo con flautistas, charlatanes y bailarinas. Entró en Éfeso, precedido por mujeres vestidas como bacuchantes y jóvenes con atuendos de faunos y sátiros, asumido los atributos de Baco, y se propuso interpretar el papel mediante orgías continuas. Durui. Mientras Casio estaba en Asia Menor, había obligado a Cleopatra, reina de Egipto, para proporcionarle tropas y dinero. Como estos habían sido usados contra los triunviros, Antonio envió desde Tarso a Cilicia y la llamó para que contase de su conducta. Ella vino en representación de Genus para rendir cuentas en persona, y cuando conoció a Marco Antonio, ella apretó su corazón en el río de Cindus. La barcaza en la que ella se sentaba como un trono bruñido quemado en el agua era oro batido, púrpura las velas y tan perfumadas que los vientos estaban enfermos de amor con ellas. Los remos eran de plata, que al son de flauta seguían golpeando y hacían el agua que ellos batieron para seguir más rápido, como amorosa de sus golpes. Por su propia persona mendigaba toda descripción. Ella yacía en su pabellón, tela de oro y tejido, imaginando esa a Venus, donde vemos la naturaleza elegante y trabajadora, a cada lado de ella. Se paraban chicos bonitos con hoyuelos, como cupidos sonrientes, con abanicos de diversos colores, cuyo viento parecía iluminar las delicadas mejillas que sí refrescaban y lo que deshilaban. Sus señoras, como las nereidas, tantas sirenas, la atendieron en los ojos e hicieron adornos en sus curvas. En el timón una aparente sirena conduce. Los aparejos de seda se hinchan con los toques de esas manos suaves como flores. Eso enmarca la oficina. Desde la barcaza un extraño perfume invisible golpea en sentido de los muelles adyacentes. La ciudad arrojó a su pueblo sobre ella, y Antonio, entronizado en la plaza del mercado, se sentó solo, silbando al aire, que de no ser por una vacante también había ido a contemplar a Cleopatra y había dejado un hueco en la naturaleza. Le envió, la invitó a cenar. Ella respondió, debería ser mejor. Se convirtió en su invitado, lo que suplicó nuestro cortés Antonio, a quien nunca dice la palabra no. Habiendo asado 10 veces más, va a la fiesta, y por su ordinario paga su corazón por lo que comen solo sus ojos. Shakespeare. Antonio fue con Cleopatra a Alejandría en el año 41 a.C. Fulvia murió en la primavera del año 40 a.C. El apasionado enamoramiento de Antonio con la voluptuosa reina de Egipto lo estaba alejando rápidamente de Octavio y el pueblo romano. El asunto fue remendado por un momento, por el matrimonio de Antonio y Octavia, la hermana de Octavio, año 40 a.C. Pero dentro de 2 años, Antonio fue nuevamente devorado por los encantos de Cleopatra, de quien nunca más se separó. 2 niños que él tenía con ella, a los que llamó respectivamente el sol y la luna. Y cuando Cleopatra asumió el vestido y profesó los atributos de Isis, Antonio hizo el papel de Osiris. Rechazó públicamente a Octavia en el año 35 a.C. Se divorció de ella en el año 32 a.C. y la guerra fue declarada el mismo año. La guerra comenzó y terminó con la batalla naval de Actium, 2 de septiembre del año 31 a.C. En medio de la batalla, Cleopatra hizo velas y huyó. Antonio lo dejó todo y la siguió. Navegaron a casa a Alejandría y ahí se suicidó. Mientras tanto, Lépido había sido puesto a un lado y ahora, solo 13 y medio años después, el asesinato de César,
El Estado había precisamente pasado de nuevo por el mismo curso. Volvió de nuevo hasta el punto exacto donde había estado entonces, solo que en peores manos, y Octavio era la cabeza de 120 millones de personas y el único maestro del mundo romano.